El máster en Derecho, el señor Manrique Lara, nos acompaña, es especialista en Derecho Penal Económico. Con él vamos a entender mejor muchos de los términos que hemos conocido en torno a este caso en los últimos días. Licenciado Lara, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Ignacio, qué gusto saludarlo y buenas tardes a todas las personas que nos ven desde su casa. Licenciado, varios abogados les he escuchado decir que este probablemente sea el caso más complejo en la historia judicial de nuestro país. ¿Coincide usted con ellos y por qué evalúa que pueda ser así? Claro, debemos entender que la complejidad no solo radica en la cantidad de personas que están siendo objeto de investigación, sino en la cantidad o en la variedad de los hechos que se investigan por parte del Ministerio Público. Tenemos que aproximadamente fueron 41 personas las que detuvieron hace exactamente 15 días, producto de esa primera serie de allanamientos y detenciones. Pero los que hemos podido revisar el expediente nos podemos percatar de que podrían ser inclusive 40, 50 o muchas más personas que estén siendo objeto de investigación penal. Por lo tanto, imagínense que cuánto podría demorar el Ministerio Público en investigar cada actuación de cada persona en un proceso penal. Multiplíquelo por 50 o 60 y evidentemente nos dará un caso de proporciones inimaginables, creo yo, en la historia judicial de este país. Don Manrique, cuando se den ya finalmente el juicio, la audiencia en sede penal, ¿tendrán que estar todos los acusados? Claro, recordemos que una vez que un juez penal admita la acusación contra determinado número de personas acusadas, el juicio debe ser oral y público. Y digo oral porque en nuestro país funciona el sistema de la oralidad, y público porque es en la generalidad de los casos el juicio es público, aunque puede ser en algunos casos declarado privado. Sin embargo, al ser hechos, digamos, comunes a todos los acusados, donde habría participación de muchos de ellos de manera conjunta, todos y cada uno de los acusados deben, por lo menos en una pieza acusatoria, permanecer o ser acusados simultáneamente, lo que implicaría presencia de fiscales, de probablemente procuradores generales de la República en ejercicio de la función del Estado de garantizar la ética y la transparencia en la función pública. También puede haber actores civiles y además de los abogados, que generalmente en este tipo de casos, por la complejidad y la multiplicidad de hechos, puede ser que a una persona la defiendan dos abogados, tal vez uno para la parte penal, otro para la parte civil, más asistentes. Eso significa que podríamos hablar de unas 200, 250 personas en una sala del debate, lo que todavía haría más complicado la tramitación de un caso como el que nos ocupa. Don Manrique, yo por lo menos en 35, 40 años, y no creo que antes se haya dado, sería el caso con más personas entre, como usted muy bien menciona, acusados, fiscales, procuradores, actores civiles y también, pues, abogados. Correcto, así es. Recordemos algunos casos sonados, importantes en los últimos 25, 30 años. El caso del Fondo Nacional de Emergencias en los 80s, tuvimos después el caso Banco Anglo, recordemos también casos sonados como Caja Fisher y ICI Alcatel, que nunca tuvieron ni por asomo la tercera o cuarta parte de las personas que fueron sometidas al contradictorio. Si nos imaginamos que pueden haber 40, 50 o 60 personas, yo diría que podría ser, digamos, el caso de mayor probablemente duración, creemos los abogados, que puede tener este caso en llevar a juicio. Claro que sí. Don Manrique, cuando vemos, por ejemplo, que no son tan complejos por la cantidad de personas, el caso de la trocha o el caso del cemento chino, el caso de la trocha se conoció hace aproximadamente 8 años y todavía no se ha dado el primer juicio. En el caso del cemento chino se conoció hace 4 años y todavía no hay juicio. En este caso, el primer juicio, ya que podría, obviamente, que sería apelado,
estaríamos hablando que puede ser en 6, 7 u 8 años o más. Correcto, así es, don Ignacio. Y usted acaba de dar un caso, digamos, que podemos utilizarlo de ejemplo, el caso de la trocha. El caso de la trocha, donde estuve involucrado, data del 2012. Hasta el año anterior fue conocida en audiencia preliminar la acusación que la Fiscalía le endilgó o le atribuyó a las personas acusadas que no tuvieron, digamos, la suerte de quedar excluidas del proceso final, ya sea por aplicación de una medida alterna o por no ser acusadas. Y estamos prácticamente a 9 años y todavía no se ha señalado hora y fecha para ese juicio. Es decir, que entre los hechos y la celebración del expediente final para debate, probablemente hay 9 años. El otro caso que usted lo acaba de dar es otro ejemplo. Aproximadamente 4 años de los, digamos, acontecimientos por todos conocidos del caso del cemento, y básicamente 4 años después ni siquiera por lo menos tenemos una acusación formal para ser conocida ante un juez penal para que disponga, ¿no?, el auto de apertura a juicio. Entonces, yo diría que sí, si por la víspera se saca el santo, dirían por ahí, evidentemente estamos hablando de un caso que no duraría menos de 10 años en llegar finalmente a una etapa de debate. Es decir, 10 años para llegar a una etapa de debate, como afirma usted, licenciado Lara. Después vendrán apelaciones, obviamente de una o de otra parte. Estamos hablando que para que se dé ya una sentencia firme, última, ya no apelable, podríamos estar hablando de 15, 18 o hasta 20 años. Bueno, es que recordemos que este caso apenas inicia. Ahora estamos con la resolución del tema de las medidas cautelares. Entiendo que algunas de estas fueron apeladas por el Ministerio Público. Ahora eso irá ante un juez a que haga una audiencia de conocimiento de esas medidas cautelares. Después tendrán que venir las indagatorias de todos y cada uno de los imputados. También tengo entendido que el Ministerio Público va a indagar a otras personas y además va a pedir medidas cautelares para otro número identificado de personas sospechosas. Imaginémonos que 40, 60 personas defendiéndose en un proceso, ofreciendo prueba, pidiendo al Ministerio Público que evacúe prueba para culminar con una audiencia preliminar que no se sabe cuándo se va a llevar a cabo, para posteriormente otorgar una fecha de audiencia de debate en lo que probablemente demorará mínimo año y medio, posteriormente recursos de apelación contra la sentencia, probablemente posteriormente recursos de casación ante la Sala Tercera que podrían echar para atrás todas las sentencias y ordenarse nuevos juicios. 20 años, incluso podría ser que nos quedemos cortos, ¿verdad? Que ahí es donde me imagino muchos televidentes se preguntan, ahora vamos a hablar sobre el tema de las medidas cautelares que tanta polémica e indignación han creado, las que se fijaron en este caso. Pero antes de pasar a eso, licenciado Lara, lo que usted menciona, que en realidad es una presunción que se puede hacer sobre la duración de este juicio con elementos de juicio muy sólidos, pues deja muy mal parado el principio de justicia pronta y cumplida. Definitivamente, yo creo que yo como abogado litigante es algo que durante todos los días y todas las semanas se lo hago saber a los tribunales, ¿verdad? Que en nuestro país claramente por la complejidad que los operadores, y dentro de esos tenemos que incluirnos los abogados particulares que ejercemos el derecho, hacemos de un proceso penal. El proceso penal no debería ser muy complicado. Un proceso penal, desde que se utiliza desde presenta una denuncia hasta su solución, por lo menos esa fue lo que se pensó cuando se promulgó la Ley Procesal Penal del 96, de vigencia en el 98, que más allá de 3 años no debería demorar un proceso penal. Lamentablemente, la saturación de nuestros tribunales y el llevar en forma innecesaria a la vía penal a una gran cantidad de casos que podrían resolverse en otras vías, definitivamente satura el sistema judicial. Y si a eso le sumamos año y medio
de pandemia, donde pues los abogados litigantes hemos tenido severos y groseros inconvenientes en la tramitación de los expedientes a nuestros cargos, evidentemente pues yo me pongo en tela de duda la validez actual del principio constitucional de justicia pronta y cumplida, porque puede ser pronta, pero evidentemente no está siendo cumplida, y como dice la Constitución política, sin denegación. Es decir, todas las personas tenemos derecho a que nuestra situación jurídica en cualquier proceso civil, penal, administrativo sea resuelta en un plazo razonable, y pareciera que eso no es lo que está sucediendo en nuestros tribunales de la República. Las medidas cautelares que se fijaron el pasado sábado, concretamente contra los propietarios de las empresas de construcción Solís y la empresa de construcción MECO, han creado una amplia, una amplísima, una contundente indignación entre los ciudadanos que consideran que eso podría ser un privilegio para el que tiene dinero. Tan sencillo como eso, creo que no lo puedo explicar en una forma más simple. Tal vez para ir entendiendo mejor esto, licenciado Lara, en la forma más didáctica posible, nos puede explicar qué es una medida cautelar. Claro, creo que es un tema que sí, efectivamente ha causado mucho comentario y muchas manifestaciones en redes sociales sobre el tema. Y es que aquí tal vez, desde el punto de vista técnico, no debemos olvidar que la medida cautelar es eso, una cautela, una disposición preliminar y provisional para garantizar que una persona sujeta a un proceso penal vaya a estar vinculada al proceso. Tal vez ahí el concepto errado que tenemos muchos costarricenses es que no entendemos que una medida cautelar no resulta ser una pena anticipada, una sanción previa a un juicio garantista, donde puede llegar eventualmente, si así se acredita en juicio, a ponerle una pena privativa de libertad o no a una persona. Pero una medida cautelar es una disposición específica y en ciertas condiciones, como lo ordena la ley, para que una persona no se vaya a sustraer del proceso, no se vaya a fugar del país, no vaya a amenazar testigos, no vaya a continuar delinquiendo, no vaya a desaparecer prueba, no esté ¿cómo se llama?, presente en el proceso para poder ser juzgada. Entonces no es una sanción anticipada, son disposiciones que con carácter precautorias otorga el juez para posibilitar que el proceso siga y finalmente pueda llegar a feliz término, o sea, con una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Pero tal vez la gente no debemos entender estas como que la prisión preventiva debe ser automática en casos graves. No, la prisión preventiva se da siempre y cuando los elementos de prueba que hay en el expediente y todas esas condiciones que establezca la ley nos ameriten o nos digan que de ninguna otra manera es posible a que una persona se mantenga vinculada al proceso. Es de carácter excepcional y extraordinario. Claro. Solo en aquellos casos que realmente sea necesaria, y no lo dice la ley, lo dicen los instrumentos internacionales vigentes en la materia, lo dicen las resoluciones de la Sala Cuarta, de los tribunales de derechos humanos, que la libertad de la persona es lo general, solo en caracteres, en condiciones muy específicas y extraordinarias y taxativamente numeradas por ley, puede aplicarse. Claro. Y ahí es donde yo creo que existe, digamos, el error en el que cae la mayor cantidad de las personas, que no entiende que no es una sanción anticipada por hechos muy graves. Bueno, pero esos hechos graves tienen que llegar a ser acreditados en sentencia para poder disponer finalmente si se introduce una prisión a una persona a través de una pena privativa de libertad, del cúmulo de penas ¿cómo se llama?, de penas que existe en nuestra ley penal. Lo que abogados y ciudadanos consideran es que, teniendo en cuenta la explicación que usted da y teniendo en cuenta también los montos de los que estamos hablando y la capacidad económica de los acusados, que esos montos pueden pagarse fácilmente para ellos, pero que además eventualmente, no estoy haciendo un juicio
adelantado, tal vez no sea un impedimento del todo si se quieren sustraer del proceso. Es decir, si se quieren ir del país. Bueno, yo creo que también hay un tema hay un tema de sentido común. Si a mí me ponen o me van a imponer cualquier medida cautelar, pues por ejemplo, de impedimento de salida. Yo tengo que ir todas las semanas ante un juez a firmar y si no cumplo las medidas me dan una más gravosa, por ejemplo, de prisión preventiva. Pero todos conocemos la fragilidad de las fronteras en Costa Rica. Tenemos frontera norte y frontera sur con zonas de muchísima montaña y potreros que hacen, digamos, que sea muy frágil salirse del país. O sea, hoy, evidentemente el que se sustrae del país no va a pasar con el pasaporte por migración, simple y sencillamente sale por cualquier medio alterno. Como ha pasado con muchos casos en el pasado. No en Costa Rica, en todo el mundo. Exacto, Nosotros no tenemos esa exclusividad, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver, en cuanto a los montos y a las condiciones, la situación jurídica de cada persona tiene que ser definida individualmente. O sea, el peligro procesal mío probablemente no va a ser el mismo que el suyo, Ignacio. Entonces, el juez tiene que valorar de acuerdo a los hechos que se investigan, de acuerdo a la prueba. Y algo más importante que tal vez no refería antes cuando me refería a las medidas era la probabilidad delictiva, que digamos debería ser el principal presupuesto para otorgar una medida cautelar. Ahora bien, entendiendo que una medida cautelar se diseña para mantener a una persona vinculada al juicio, cualquiera que se trate de homicidio, de estafa, de probidad, de corrupción, etcétera, 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 cualquiera que se trate, evidentemente va a requerir una imposición de una medida proporcional a lo que se quiere evitar y a quien la quiere dar. Uno puede decir, bueno, que una suma millonaria, como las que se ha fijado el juez penal en caución, puede o no resultar necesaria. Bueno, no conozco la resolución del juez porque debemos recordar que en este tipo de audiencias orales, las resoluciones se dictan orales. No hay un documento escrito donde un juez motive y fundamente por qué a fulano le impuso 100 colones y por qué a futano le puso 200 colones y por qué a tercera persona le puso solo impedimento de salida o ir todos los meses a firmar ante una ¿cómo se llama?, autoridad de policía, claro, o judicial o de fiscalía. Evidentemente las medidas son proporcionales respecto de cada persona investigada diferentes. Algunas personas podrían afirmar que puede ser muy bajo, yo no lo sé, pero evidentemente para el juez penal, por lo que he conversado con algunos de los abogados defensores, resulta más que adecuado y suficiente para garantizar el fin de la medida cautelar, que es que todos los acusados que sufren de una medida cautelar van a estar presentes cuando sean llamados a los estrados judiciales para ser indagados y durante todo el proceso. Y ese es el fin de la medida cautelar. Claro. Si es suficiente o no, pues solo el tiempo dirá. Licenciado, las medidas cautelares fijadas, como usted bien sabe, fueron apeladas por el Ministerio Público. ¿Qué procede ahora? Ok, entiendo que las medidas cautelares, sobre todo, digamos, de las personas más conocidas por todos hechos que se investigan, implican una caución, que una caución es una fianza, y entiendo que es una suma de dinero que puede ser depositada de dos maneras, o en dinero efectivo, o por ejemplo, con una prenda, una hipoteca sobre propiedades en las cuales tendría que haber una valoración pericial para que sea suficiente de acuerdo ante el juez del juez penal para poder otorgar la salida de esas personas de prisión. Entiendo que el Ministerio Público, por lo menos en al menos dos de los casos, apeló esas medidas, apelación que también al ser una audiencia oral se hace en forma oral en ese momento, y ahora lo que corresponde es que el expediente o el legajo se lo trasladen al juez de apelaciones también del segundo circuito judicial en Guadalupe, donde el juez, miembro del Tribunal de Apelación de ese circuito judicial, debe señalar una audiencia oral en la cual las partes, entiéndase, el apelante, en este caso el Ministerio Público, y los apelados, los defensores de los acusados, van a, digamos, a revisar lo que resolvió el juez, porque evidentemente habría una inconformidad con una de las partes con la disposición tomada del juez
que pareciera favorecer a los acusados. ¿Existe o a los plazo? Investigados, perdón. ¿Existe plazo para resolver esa apelación, licenciado Lara? En realidad no hay un plazo definido. Sin embargo, esa apelación de medidas cautelares que hace ante los tribunales de juicio son bastante rápidas. Sobre todo si los investigados hubiesen estado detenidos, la audiencia habría sido casi de inmediata, porque hay un principio universal, constitucional y en la ley que cualquier privado de libertad tiene, digamos, preferencia de trato en el sistema judicial costarricense. Pero al no haber, digamos, personas que entiendo que no están detenidas o que están por salir en cualquier momento, pues no tendrían esa urgencia. Sin embargo, por la trascendencia ¿cómo se llama?, del tema, y porque los tribunales de apelación de ese tipo de medidas cautelares están con una agenda muy al día, es decir, no creo que más allá de esta semana o la próxima tengan señalada esa vista de apelación para conocer única y exclusivamente si la resolución del juez o de la jueza que brindó medidas cautelares sustitutivas a la prisión a los investigados está adecuada a derecho y al mérito de lo que se analiza en el expediente o no. Todo parece indicar, según dicen sus abogados, que en el caso de los dos empresarios, Cerdas y Solís, la señora Solís y el señor Cerdas, podrán abandonar los centros penitenciarios hoy. Para esa apelación que hace el Ministerio Público, ellos tendrán de nuevo que presentarse ante un juez, en este caso el juez de apelación. La ley no establece expresamente la obligatoriedad de asistencia. Sin embargo, si fueran mis representados, por supuesto que yo los presento. ¿Por qué? Porque evidentemente sus abogados van a querer acreditarle al juez que ambas personas investigadas por los hechos van a estar sometidas a los tribunales y a lo que la Administración de Justicia, entiéndase, juez penal o tribunal de juicio, conociendo apelación, considere. Entonces yo creo que sí deberían ir, ¿verdad? Hasta por un aspecto de imagen, ¿verdad? Pero no es algo que establezca la ley. No es algo que establezca la ley, sobre todo si ellos están, digamos, fuera de la prisión. Claro. Otra consulta que nos hacen ha provocado, ha generado extrañeza que la fianza se establezca en dólares y no en la moneda de curso legal en nuestro país, que es el colón. ¿A qué se debe esto, licenciado Lara? Bueno, bien lo dice usted, don Ignacio, la moneda de curso legal en Costa Rica es el colón, evidentemente. Sin embargo, desde hace, no sé, 20 o 30 años tenemos una economía paralela dolarizada, ¿verdad? Usted va a comprar un departamento, una propiedad, un vehículo, hasta un electrodoméstico, un televisor, y prácticamente todos los montos son expresados en dólares. Si bien es cierto, nuestra moneda de curso legal es el colón, de acuerdo a la disposición que nos rige, cualquier deuda o cualquier, digamos, garantía, como es en este caso, puede ser efectuada en moneda distinta al colón, y si se hacen colones, porque la fianza podría ser otorgada perfectamente en colones, de acuerdo al tipo que fije para el día de hoy del Banco Central, como sucede, no sé, en un préstamo bancario, como sucede en una compra de un vehículo, ¿verdad? Pero digámoslo de alguna manera, es una mala práctica generalizada que en el día a día vemos en cualquier etapa en el comercio, inclusive los juicios. Muchísimos de los juicios que se llevan hoy en día se estiman en dólares y no en colones, entendiéndose que es el valor del tipo de cambio que el Banco Central determine para hoy, 28 de junio del 2021. Tengo varias consultas interesantes. Usted mencionaba al inicio de la entrevista que podrían estar entre todos los actores de este juicio, ya cuando llegue a debate, 250 personas. Nos pregunta un televidente, ¿en qué sede se va a poder realizar un proceso, un debate con 250 personas, licenciado Lara? Bueno, en pandemia no se podría, ¿verdad? De acuerdo a los aforos que establece el Ministerio de Salud en todos los decretos, pues es evidente que en pandemia no se podría estar con esa cantidad de personas, ¿verdad? Nuestros tribunales de justicia tienen, digamos, la sala más grande, que es la que está en el segundo circuito judicial. No creo que permita el aforo ni de 50 o 100 personas, ¿verdad? Tenemos el auditorio judicial,
en el primer piso del edificio del OIJ. Creo que ahí podría eventualmente, si se acondicionase para poder garantizar la comodidad y, por ejemplo, hoy día el distanciamiento social y todos los aspectos de cómo se llama, sanitarios, que podría perfectamente hacerse ahí. Pero si no, habrá que buscar un recinto que permita, no sé, se me ocurre, un centro de convenciones, en algún lugar pues donde se permita ¿cómo se llama? Que todas las personas que estén representadas tengan inmediato y directo acceso a sus abogados sin ningún tipo de obstaculización, claro, que no le permitan poder ejercer su derecho de defensa, ahora que están garantizados constitucionalmente. Usted nos decía también que por la complejidad del juicio, el juicio hasta una sentencia ya firme, última, inapelable, podrían pasar, usted mencionaba que 20 o hasta más de 20 años. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto duran? ¿Cómo se pueden tener vigentes medidas cautelares? ¿Cuáles son los plazos? Ok, eso es muy importante. Debemos recordar que en este proceso, cuando se pide o se inicia la investigación, los señores fiscales del Ministerio Público le solicitan al juez penal que decrete la tramitación compleja. Cuando se decreta la tramitación compleja, significa que todos los plazos ordinarios para investigar cualquier proceso normal se duplican. Eso significa que las medidas cautelares, por ejemplo, puedan extenderse en casos de crimen organizado, como fue, digamos, la declaratoria que sobre este caso hace el Ministerio Público. Ahora bien, nuestro Código Procesal Penal no dice cuánto debe durar una investigación, ¿verdad? Idealmente debe ser hecha en un plazo razonable, pero digamos, no hay una sanción procesal a la fecha que establezca que si un proceso penal no se termina en tantos meses, los acusados deben ser puestos en libertad. Hay un instituto que establece la ley procesal penal, que es el de la fijación del plazo, que inclusive muchos abogados hacemos uso de esa herramienta cuando consideramos que un caso se está extendiendo mucho injustificadamente, se va ante el juez de garantías y se le pide precisamente que se le exija a la fiscalía que en un plazo determinado finalice la investigación. Y esa investigación, una vez que se finalice, será concluida trasladando el expediente junto a la acusación ante un juez penal para que determine en una audiencia preliminar si procede o no un auto de apertura a juicio. Con esto quiero decirle que no es un cheque en blanco lo que tiene el Ministerio Público para investigar per secula secolorum los hechos. Debe ser un plazo razonable, ¿verdad? Pero también hay instrumentos para acortar esos plazos cuando se están haciendo pues de larguísimos. Caso que se me viene a la mente, el caso del cemento, ¿verdad? Que entiendo que ni siquiera la acusación se ha podido hacer en 4 o 5 años que tiene de antigüedad la investigación. Estamos hablando, para terminar, licenciado Manrique Lara, de lo que muchos abogados, incluyéndola a usted, consideran probablemente el caso más complejo en la historia judicial de nuestro país, también el caso con más partes involucradas. Usted calculaba que podían eventualmente, cuando se llegue a ya proceso, tener 200, 250 personas, y también pues todo eso va a redundar en que el caso de las constructoras, la investigación Cochinilla, estará en estrados judiciales por lo menos hasta el 2040, por lo que usted dice. Bueno, le voy a dar un ejemplo. La semana pasada estuve leyendo el expediente por un par de consultas puntuales que se me hizo. Solo la solicitud del allanamiento, registro y secuestro de documentos, como la detención de los señores y señoras investigadas que hace el Ministerio Público, son casi 600 folios. Es decir, la solicitud que conoció el juez penal hace probablemente más allá de 2 o 3 semanas, contiene 600 páginas. El expediente al viernes que me hicieron llegar una copia tiene más de 7.000 folios. Debemos recordar que es una investigación que, según lo que informó el Ministerio Público, tiene más de 2 años de estar en curso. Si llevamos 7.000 folios y apenas la investigación inicia sin que ninguna persona investigada o de los encausados
haya ejercido su defensa, de ahí serán decenas de cientos de miles de folios, y usted se imagina lo que significa procesar esa información en los tribunales, Claro. debiendo los tribunales indicarle a cada persona de qué se le está investigando. Licenciado Manrique Lara, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ha sido todo un gusto, don Ignacio.